El millonario se burló. Tradúceme esto y te pagaré todo mi salario mensual. La tranquila respuesta de la criada lo dejó momentáneamente sin palabras. Una risa burlona resonó en la lujosa oficina revestida con paneles de caoba de Richard Hamilton. El rico director ejecutivo, lleno de orgullo, estaba de muy buen humor, entreteniendo a los miembros del directorio con lo que él pensaba que era una broma inteligente, cuando en realidad era profundamente degradante para su ama de llaves. Pero Richard no tenía idea de que esta broma aparentemente inofensiva desencadenaría una cadena de eventos destinados a cambiar su vida para siempre. La risa rebotó en la madera pulida y en el cristal brillante de toda la opulenta habitación. En el centro de la extravagante celebración se encontraba Richard Hamilton, el poderoso CEO de Hamilton Technologies, con el rostro radiante por el champán y un orgullo desbordante. Después de haber cerrado un trato de $3.000 millones, se sentía en la cima del mundo. Sus altos ejecutivos lo rodeaban como cortesanos, saludando cada palabra que pronunciaba con risas obsequiosas. ¡Qué noche más fantástica! ¿Verdad? Richard gritó con voz potente, alzando su copa de champán mientras su mirada recorría la mesa, donde sus colegas ricos e influyentes lo colmaban de elogios. Por supuesto, Richard. Nadie más podría haberlo logrado, intervino Robert Andrews, el vicepresidente ejecutivo, con las mejillas sonrojadas por la bebida y el orgullo. Gracias. Gracias. Richard asintió con suficiencia, con una sonrisa burlona en los labios, pero entonces su mirada se posó en una figura que se movía silenciosamente cerca de la entrada, preparándose para retirar los vasos de la mesa. Esa mujer negra era Clare Thompson, la criada que había servido a su familia durante más de 20 años. Como si hubiera tenido una idea repentina, los labios de Richard se curvaron en una sonrisa burlona y gritó: «Clare, ven un momento». Clare se estremeció ante la repentina llamada, sus ojos delatando un destello de confusión, pero se recompuso rápidamente. Después de 2 décadas de soportar sus órdenes y burlas, ella estaba acostumbrada a ese trato. La mujer de unos 40 años se acercó a la mesa con la cabeza gacha, tratando de ocultar su rostro de las despreciables escaleras que la rodeaban. Richard agarró un grueso expediente de la mesa y se lo entregó. La pila de documentos estaba escrita íntegramente en chino y repleta de una densa jerga técnica. «Claire», dijo, «mis abogados nos han enviado este contrato técnico de nuestro socio chino. Al parecer, ni siquiera nuestro equipo de traducción interno logra entenderlo». Hizo una pausa para dar efecto y su sonrisa burlona se hizo más amplia. «Traduce esto mañana por la mañana y te pagaré todo mi salario mensual, $500,000. Su proclamación iluminó la sala con risas crueles. Esos cuchillos penetrantes se sintieron como cuchillos clavándose en la dignidad ya magullada de Clare. Los poderosos ejecutivos la miraron como si esperaran que flaqueara y fracasara ante su broma despiadada. «Oh, Richard, eres tan desalmado», exclamó entre risas la directora financiera, Diane Sterling, tapándose la boca. «Ya sabes, una criada como ella no tiene ninguna esperanza de traducir algo tan complejo, ¿verdad? ¡Qué malvado!». Richard se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Todo es una broma, Diane. Honestamente, le voy a dar a Clare una oportunidad única en la vida. No todo el mundo consigue ganar $500,000 de la noche a la mañana». La risa se apoderó de Clare como una ola despiadada. Las miradas desdeñosas y con tintes raciales se sintieron como dagas que cortaban su resolución. Su corazón latía con fuerza y su mano apretaba el expediente con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En ese momento sintió como si todo el dolor y la humillación que había reprimido durante 20 años la estuvieran aplastando. Pero Clara no tembló. Ella levantó la cabeza y por primera vez su mirada decidida se encontró con la de Richard Hamilton. Un extraño silencio cayó sobre la habitación mientras los ojos intrépidos de Clare se fijaron en su mirada atónita. «Acepto su desafío, señor Hamilton», dijo con voz notablemente firme. Richard vaciló, luego estalló en una carcajada aún más fuerte,
y los que lo rodeaban se unieron a él, con una alegría mezclada con burla. «Excelente. Espero tu traducción impecable para mañana por la mañana», Clare declaró, levantando su copa para dar un largo sorbo. «Pero no te preocupes si fallas. No te lo reprocharé». Después de todo, le lanzó a Clare una mirada maliciosa. «Para empezar, nunca esperé mucho de ti». Clare hizo una reverencia cortés y giró sobre sus talones, saliendo de la opulenta habitación. La risa burlona la siguió. Cada eco, un recordatorio de su humilde estatus a los ojos de los poderosos. Sin embargo, en lo más profundo de ella, algo se había encendido. Una llama de identidad, respeto y ansia de justicia, reprimida durante 2 décadas. Mientras caminaba por el largo y frío pasillo, sus ojos brillaban con determinación y fuerza. Les demostraría que bajo su humilde exterior y la piel que despreciaban se escondían inteligencia, dignidad y un poder extraordinario, cualidades que nunca más se atreverían a subestimar. La risa burlona aún resonaba detrás de Clare como fantasmas implacables. Al cerrar la gran puerta que daba al largo pasillo, el pálido resplandor dorado de las lámparas de araña de cristal se atenuó, devolviendo el silencio familiar pero absolutamente frío. Clare caminaba lentamente, arrastrando las piernas pesadas como plomo por la lujosa alfombra roja, que valía más que todos sus ingresos anuales. Cada paso sonaba como un doloroso recordatorio de la enorme brecha entre su posición social y el glamuroso mundo de los poderosos. Pero lo que realmente le traspasó el corazón no fue solo la disparidad de riqueza, sino las escaleras despectivas y el profundo desprecio que se le dirigía simplemente por ser una mujer negra. Clare llegó a la cocina, el único lugar en esta extensa mansión donde podía encontrar consuelo. Su mano temblorosa depositó el grueso expediente técnico, repleto de caracteres chinos, sobre la fría encimera de mármol. Respiró lenta y tranquilamente, intentando calmarse. Estaba acostumbrada a soportar las burlas y la condescendencia de su adinerado jefe, pero esa noche el cruel insulto de Richard Hamilton la había dejado ahogada en sus propias emociones. Durante más de 20 años, Clare Thompson había servido a la familia Hamilton con una lealtad inquebrantable. Desde el momento en que puso un pie por primera vez en esta gran propiedad, había intentado permanecer invisible, cumpliendo discretamente con sus deberes sin esperar jamás el reconocimiento de sus jefes. Para ellos, Clare nunca fue verdaderamente humana. Era una herramienta, un objeto conveniente, fácilmente olvidada cuando no la necesitaban. Clare recordaba con claridad cada momento que había cuidado de los niños Hamilton, Emma y Lucas, desde el instante en que nacieron. Las largas noches atendiendo sus fiebres, calmando sus pesadillas, calmando sus miedos infantiles. Los amaba como si fueran suyos, aunque sabía que, una vez adultos, la mirarían con la misma frialdad distante que sus padres. Y así sucedió. A medida que Emma y Lucas se hacían adultos, olvidaron gradualmente a la mujer que silenciosamente los había respaldado en cada éxito y seguridad de su infancia. Su soledad se profundizó cuando la señora Hamilton, esposa de Richard, enfermó gravemente. Clare fue la única dedicada a su cuidado, presenciando día tras día el declive gradual de la orgullosa mujer bajo el despiadado ataque del cáncer. En los últimos días de la señora Hamilton, estrechó débilmente la mano de Clare, con los ojos brillantes. Gratitud que jamás podría expresar con palabras. En ese momento, Clare sintió una calidez inusual en este hogar, por lo demás gélido. Pero cuando falleció la señora Hamilton, la crueldad de Richard no hizo más que intensificarse. Clare regresó a su antiguo rol, deslizándose una vez más entre las sombras que definían su existencia, soportando cada mirada de desprecio y cada comentario hiriente, sabiendo que era el precio que pagaba para sobrevivir allí. La verdad más dolorosa fue que, en todos esos 20 años, a Richard nunca le importó la vida personal de Clare. Nunca supo que tenía una familia pequeña, que alguna vez albergó grandes sueños, ni cuánto había sacrificado para asegurar una vida segura y un futuro brillante para sus seres queridos. Para Richard,
Clare era solo una criada negra, indigna de atención, de respeto o empatía. Clare siempre había creído que podría soportar ese desprecio y racismo para siempre. Pero esa noche, la cruel broma y el desafío burlón de Richard habían despertado algo profundo en ella. Por primera vez en muchos años, sintió rabia, una oleada de indignación mezclada con su yo, su respeto y un deseo ardiente de recuperarse. Su dignidad. Sola en la silenciosa cocina, Clare aferró con más fuerza el expediente chino. Sabía que este desafío era más que dinero. Era su oportunidad de restaurar su honor y demostrar que no era la inservible don nadie que Richard y su círculo de élite creían que era. Cogió el teléfono y envió un mensaje rápido a un viejo amigo, el profesor Jonathan Reed, quien había trabajado con ella antes de que la vida la llevara por un camino diferente. Una férrea determinación la invadió al pulsar enviar. Esta noche sería larga. Una agotadora batalla entre el prejuicio y el orgullo. Mirando el reloj de pared, vio las manecillas acercándose a la medianoche. Inhaló profundamente. Sus ojos reflejaban una fuerza que nunca había sentido en 20 años viviendo en las sombras. Esta noche saldría de la oscuridad, no por dinero ni por fama, sino para reclamar la dignidad que había sido pisoteada durante demasiado tiempo. Con la determinación encendida, Clare abrió el expediente. Los complejos caracteres ante sus ojos se sintieron como un reto. Esbozó una pequeña sonrisa segura, ya sin miedo ni abatimiento, porque sabía que, mañana, cuando la luz de la mañana se filtrara a través de los grandes ventanales, ya no sería una mujer invisible, despreciada e ignorada. Sería Clare Thompson, una persona digna de ser vista, respetada y reconocida por su verdadero valor. La suave luz dorada de la cocina caía sobre el rostro de Clare mientras se concentraba en cada compleja línea de caracteres chinos del expediente. Los símbolos familiares comenzaron a emerger, como si saludaran a una vieja amiga a la que no veía desde hacía años. Clare esbozó una leve sonrisa amarga ante ese reconocimiento, un sentimiento que una vez acarició, pero que se vio obligada a enterrar hacía mucho tiempo. Hizo una pausa, sus ojos se perdieron en la oscuridad más allá de la ventana. Su mente, sin querer, regresó a un pasado que había guardado cuidadosamente como un tesoro secreto que solo ella conocía. Hace 20 años, Clare Thompson no era Clare Thompson en absoluto. Era la doctora Michelle Carter, una reconocida académica de la Universidad de Stanford. El nombre de Michelle Carter aparecía en importantes revistas académicas sobre lingüística, traducción técnica y comunicación intercultural. Sus conferencias siempre estaban abarrotadas, y las conferencias internacionales le reservaron un lugar en el podio. En ese momento, Michelle lo tenía todo: una carrera brillante, una reputación académica impecable y un futuro que había forjado durante su juventud. Luego, todo se derrumbó tan rápido que nunca tuvo la oportunidad de comprender lo que estaba sucediendo. Un día fatídico, Michelle fue citada a una reunión con la junta universitaria. Los rostros familiares de sus colegas, antes amigos, ahora la miraban con una frialdad escalofriante. Nadie la defendió cuando se presentaron las acusaciones: fraude académico, plagio en su investigación, graves infracciones a la ética profesional. Michelle intentó explicar, presentando pruebas claras de su integridad, pero nadie la escuchó. Solo entonces se dio cuenta de que no se trataba de un simple malentendido, sino de un plan calculado para destituirla, la única mujer negra en el profesorado titular, de un codiciado puesto. Finalmente, la universidad la despidió, borrando la reputación que había forjado durante años. Su honor y su carrera se derrumbaron bajo acusaciones infundadas. Michelle sabía que la habían incriminado, pero era impotente ante un sistema que siempre la había tratado como una forastera, una persona indeseada. Elemento. Intentó demandar a la universidad, pero todas las puertas se le cerraron en las narices. Sus abogados admitieron que, dada su raza y posición social, tenía pocas posibilidades de obtener justicia en un entorno dedicado a proteger la reputación de poderosas figuras blancas. Tras haberlo perdido todo,
Michelle Carter tomó la angustiosa decisión de desaparecer de su vida anterior, abandonar su nombre y fama para protegerse de futuros ataques. Adoptó el nombre de Clare Thompson, se mudó a una ciudad lejana y, discretamente, encontró un trabajo modesto y anónimo, uno que le permitiría ser fácilmente olvidada. El trabajo doméstico resultó ser la tapadera perfecta para ocultar su pasado y su verdadera identidad. Durante 20 años, Clare vivió como un fantasma, renunciando a todas sus ambiciones y deseos en busca de la paz en la seguridad de la oscuridad. Sin embargo, por mucho que enterró su historia, las heridas nunca sanaron del todo. Sentada en silencio en la cocina, a Clare aún le dolía el corazón al recordar a antiguos colegas que la rechazaron y a estudiantes que la adoraban, que ahora la miraban con recelo y decepción. Todo porque era una mujer negra exitosa, que excedía los límites que la sociedad esperaba de ella. Gente como ella. Ahora, tras 2 décadas bajo la sombra de ese doloroso pasado, Clare se enfrentaba de nuevo a la burla y el desprecio de Richard Hamilton, un hombre adinerado que creía que el poder y el dinero le daban derecho a menospreciar a cualquiera, especialmente a una mujer negra como ella. Pero esta vez era muy diferente. Clare ya no era la mujer frágil e impotente ante la autoridad. Durante los últimos 20 años, había resistido y aprendido una lección invaluable de resiliencia y resistencia. Ahora, Clare Thompson decidió no permanecer callada. Lucharía por recuperar su honor y su valor, cosas que nunca debió haber perdido. Su mirada volvió a la página. Esos intrincados caracteres chinos ya no se sentían como un desafío, sino como viejos amigos que la invitaban a volver a su verdadero yo. Michelle Carter no había perdido su talento ni su mente aguda. Simplemente esperaban despertar, listas para demostrar su verdadero valor. Clare ofreció una pequeña sonrisa decidida y, con pluma en mano, comenzó a anotar meticulosamente cada palabra, elaborando traducciones precisas y exactas. Sintió que el fuego de la determinación ardía con más fuerza que nunca, lista para incinerar todo prejuicio e injusticia. Había soportado durante años. Esta noche, Michelle Carter ya no sería un nombre enterrado en el pasado. Esta noche, regresaba como Clare Thompson, una mujer dispuesta a reclamar la justicia, la dignidad y su derecho a vivir con el verdadero valor que siempre mereció. Esta noche, Clare Thompson ya no era un nombre enterrado en el pasado. Esta noche, regresaba bajo el nombre de Clare Thompson, una mujer decidida a reclamar la justicia, la dignidad y su derecho a vivir con su verdadero valor. El reloj de pared dio 2 campanadas, marcando las 2 de la mañana. Clare se frotó los ojos, con los hombros doloridos por las horas pasadas encorvada sobre el estrecho escritorio en las estrechas habitaciones de servicio. Ante ella yacían páginas llenas de notas entrelazadas en chino e inglés, bañadas por la suave luz ámbar de la lámpara del escritorio, con el rostro demacrado por la fatiga, pero con una determinación inquebrantable. Aunque sus habilidades de traducción eran tan agudas como siempre, este no era un documento cualquiera. La compleja jerga técnica sobre tecnología de la información y ciberseguridad hizo que Clare se diera cuenta de que necesitaba ayuda para garantizar una precisión absoluta. Tras una breve vacilación, cogió el teléfono y marcó a la única persona con la que había mantenido un contacto discreto durante años, Jonathan Reed, su antiguo colega de Stanford, y la única persona que había creído plenamente en su inocencia durante el escándalo de hace años. El teléfono sonó una y otra vez antes de que Jonathan finalmente respondiera, con la voz aturdida pero con un toque de preocupación. «Clare, ¿está todo bien?» El corazón de Clare latía con fuerza al oír ese tono familiar. Respiró hondo para tranquilizarse. «Jonathan, siento llamar tan tarde. Necesito tu ayuda con algo urgente». Alerta al instante, la voz de Jonathan se volvió seria. «Adelante. Te escucho. Estoy traduciendo un acuerdo técnico para una colaboración tecnológica con una empresa china», explicó Clare con rapidez, con tono cauteloso. «Está lleno de términos complejos de ciberseguridad y propiedad intelectual que necesito verificar. ¿Puedes ayudarme?» Sin dudarlo un instante, Jonathan respondió,
Por supuesto. Envíamelo por correo electrónico ahora mismo. Lo revisaré de inmediato. Claire respiró aliviada y envió rápidamente el documento escaneado. Mientras esperaba la revisión de Jonathan, no podía dejar de repasar los inquietantes detalles que había descubierto. Algo andaba muy mal con este contrato. Algo peligroso se escondía bajo capas de términos técnicos que ni siquiera los abogados de Hamilton Technologies habían notado. Menos de 30 minutos después, el teléfono de Claire volvió a sonar. Respondió sin aliento, con el corazón acelerado al oír la voz tensa de Jonathan al otro lado. Claire, he revisado el contrato. Tienes razón. Este no es un acuerdo de asociación estándar. Algunas cláusulas son extremadamente astutas, y usan deliberadamente lenguaje técnico para ocultar los verdaderos problemas. Claire sintió un escalofrío en las venas. ¿Puedes explicarlo? El tono de Jonathan se tornó serio. Han incluido una cláusula que otorga a la empresa china pleno acceso a los sistemas de seguridad centrales de Hamilton Technologies tan pronto como se firme el contrato. Además, otra disposición transfiere todos los derechos de propiedad intelectual de las tecnologías desarrolladas en colaboración a su filial de Shanghái. Es una adquisición tecnológica altamente sofisticada, que podría valer la pena. Miles de millones. A Claire se le heló la sangre. Richard Hamilton, el hombre al que consideraba su enemigo personal por su desprecio racista, no tenía ni idea de que estaba al borde de perder todo su imperio. Aún más desgarrador, miles de empleados comunes como ella sufrirían pérdidas catastróficas si este complot triunfaba. Jonathan, ¿estás completamente seguro?, preguntó Claire con voz temblorosa. Absolutamente, afirmó Jonathan. Claire, has descubierto una grave conspiración y debes ser extremadamente cuidadosa. No hay que subestimar a esta gente. Si se dan cuenta de que sabes la verdad, podrían hacer cualquier cosa para silenciarte. Claire agarró el teléfono con renovada claridad. Comprendió que no se trataba de un simple desafío personal. Estaba en primera línea de una lucha a vida o muerte entre la justicia y el poder, la verdad y la codicia desmedida de los ricos. Entiendo, Jonathan. Muchas gracias, susurró Claire. Cuídate, Claire, instó Jonathan. Estoy aquí para ti. Llámame si ocurre algo. Después de colgar, Claire permaneció sentada en la oscuridad un largo rato. La tenue luz ámbar se apagó. A través de sus páginas completamente traducidas, claras, precisas, inquebrantables, comprendió que ya no podía eludir su responsabilidad ni esconderse en las sombras. Esta noche se había convertido en su crisol, obligándola a confrontar los fantasmas de su pasado y otorgándole una última oportunidad para demostrar que era más fuerte que las injusticias y los prejuicios que la habían sumido en la oscuridad. Levantándose, Claire se acercó a la pequeña ventana y contempló el cielo, que se iluminaba tenuemente con el amanecer. Un nuevo día estaba a punto de comenzar, uno en el que Claire Thompson ya no sería la mujer invisible. Saldría a la luz y se enfrentaría a los poderosos para defender la justicia y la verdad. Su mirada era firme, su espíritu ardía con una determinación feroz, porque esta noche había despertado a la mujer fuerte que había perdido hacía tanto tiempo. La pálida luz del amanecer se filtraba lentamente a través de los grandes ventanales, despertando suavemente la finca Hamilton de su letargo. Claire permanecía sentada en silencio en la pequeña y familiar cocina, con la mirada fija en la traducción que había pasado toda la noche perfeccionando. Las páginas, ordenadas con precisión, eran precisas en cada detalle, acompañadas de notas exhaustivas sobre los peligros ocultos del contrato. Cláusulas. La mirada de Claire era tranquila y resuelta, pero su corazón latía con fuerza, pues sabía que en tan solo unos minutos su vida cambiaría para siempre. Unos pasos pesados resonaron por el pasillo, seguidos de la voz autoritaria de Richard Hamilton. Todos, a la sala de conferencias. Finalicemos los últimos pasos de nuestro acuerdo con nuestro socio chino. Claire se levantó, se alisó el uniforme por última vez y salió de la cocina con una confianza poco común.
En sus manos llevaba el documento traducido y sus anotaciones cruciales, meticulosamente preparados y nítidos. Un cosquilleo de nervios le invadió el pecho, pero comprendió plenamente la magnitud de este momento. Cuando Clare entró en la espaciosa sala de juntas, todas las miradas se volvieron hacia ella, con una mezcla de sorpresa y fastidio en sus rostros. Richard frunció el ceño. Estaba claramente disgustado de verla en un espacio que consideraba dominio de los poderosos. «Clare, ¿qué haces aquí?», espetó Richard, con impaciencia en su tono. Clare se acercó a la cabecera de la mesa y colocó el expediente frente a él. Su expresión serena. Se enfrentó a su poderoso jefe. «He terminado la traducción que me pidió anoche, señor Hamilton», dijo con voz firme y clara. «Creo que todos deberían revisarla antes de firmar el contrato». Murmullos resonaron en la sala mientras los ejecutivos intercambiaban miradas escépticas y burlonas. Richard arqueó una ceja y se mofó. No podía imaginar que una criada negra como Clare pudiera lograr lo que ni siquiera sus traductores expertos podían. «Está bromeando, ¿verdad, Clare?», preguntó con desdén. «¿De verdad crees ser capaz de entender algo tan complejo?». «No bromeo, señor», respondió Clare con firmeza, con voz firme. «Por favor, lea esta traducción». A regañadientes, Richard cogió la carpeta y comenzó a leer, con una sonrisa burlona aún en el rostro. Pero en cuestión de minutos, esa sonrisa se desvaneció, reemplazada por confusión, luego por un miedo absoluto. «¿Qué es esto?», murmuró, con la mano temblorosa mientras pasaba las páginas. Los demás directores abrieron rápidamente la traducción, palideciendo. Se hizo un silencio denso mientras todos comprendían la gravedad de las peligrosas cláusulas que Clare había descubierto. Finalmente, Clare rompió el silencio con voz tranquila pero potente. «Como pueden ver, este documento contiene disposiciones que su anterior equipo de traducción pasó por alto. Estas cláusulas transferirían todos los derechos de propiedad intelectual al socio chino y le otorgarían acceso total a los sistemas de seguridad internos de nuestra empresa, con el riesgo de robar tecnología valorada en miles de millones». Richard se puso de pie de un salto, pálido y temblando de pánico e ira. «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo podría una criada?», tartamudeó, con la incredulidad grabada en su rostro. Clare sostuvo su mirada sin pestañear. «Como una vez fui profesor de lingüística en la Universidad de Stanford, especializado en traducción técnica, entiendo estos términos complejos mejor que nadie en esta sala. Les he advertido aquí para evitar que esta empresa sufra pérdidas catastróficas». La sala se sumió en un silencio absoluto. Los mismos ejecutivos que la habían despedido ahora miraban a Clare como si la vieran por primera vez, con los ojos llenos de asombro, vergüenza y profundo arrepentimiento. Richard se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con un apretón de manos. Sintió todo el peso de la humillación y la impotencia ante una mujer a la que había pasado 20 años tratando como invisible. «Clare, no sé qué decir. Acabas de salvar a toda esta empresa del desastre», murmuró Richard, despojándose de su arrogancia habitual. «No necesito su agradecimiento, señor Hamilton», respondió Clare en voz baja. «Pero espero que recuerdes esto. Nunca subestimes a nadie por su color de piel o su trabajo». Sin esperar su respuesta, Clare se dio la vuelta y salió de la sala de juntas, dejando a todos atónitos y admirados. Sabía que ese momento había cambiado para siempre la forma en que la veían. Ya no sería la mujer invisible que ignoraban. Clare había demostrado que el verdadero valor no reside en la apariencia ni en el estatus social, sino en la dignidad, el intelecto y el coraje para afrontar cualquier desafío. La puerta de la sala de conferencias se cerró con un clic tras Clare, y un pesado silencio se apoderó del vasto espacio. Richard Hamilton permaneció inmóvil, con la mirada fija en las palabras nítidas y precisas que Clare había traducido y resaltado con tanto cuidado. Cada página dejaba al descubierto el peligro inminente, como una daga dirigida directamente a su corazón y a su reputación. Richard sintió. Su rostro palideció,
Un escalofrío lo recorrió. Nunca había experimentado un miedo como este. La angustiosa certeza de que casi había llevado a toda su empresa al precipicio. Hamilton Technologies, el imperio que había construido durante más de 20 años, se había salvado de una adquisición multimillonaria gracias a la mujer negra a la que siempre había menospreciado y ridiculizado. El pensamiento lo alivió y lo humilló a la vez. Robert Andrews, el vicepresidente ejecutivo, rompió el silencio sofocante. Richard, esto casi lo perdimos todo. Richard miró a su alrededor, viendo pánico y duda en los ojos de su colega. Pero sobre todo, vio algo más profundo. Una profunda decepción, una pérdida de fe en el liderazgo y el juicio del que una vez se enorgulleció. Diane Sterling, la directora financiera, habló a continuación, con la voz temblorosa por el reproche. No puedo creerlo, Richard. ¿Cómo nuestro equipo legal pasó por alto algo así? ¿Cómo una empleada doméstica descubrió una laguna legal tan grande mientras nosotros estábamos completamente ciegos? Las palabras de Diane golpearon a Richard como un puñetazo en el estómago. Bajó la cabeza, tratando de ocultar. La vergüenza lo invadía. Siempre orgulloso, siempre tan seguro de su propio juicio sobre la gente. Ahora se enfrentaba a la verdad. La mujer a la que había despreciado, a quien nunca se había molestado en conocer, era la única persona que lo había salvado de la peor catástrofe de su carrera. Es completamente culpa mía, confesó Richard casi en un susurro, un marcado contraste con su habitual tono seguro. Fui arrogante y complaciente. Nunca lo imaginé. Su voz se apagó, ahogada por una vergüenza abrumadora. Que Clare pudiera entender y traducir este complejo documento con tanta perfección. Diane lo interrumpió, todavía furiosa. Richard, no se trata solo de la traducción. Nunca la valoraste. Nunca la viste como una persona real con talento y valía. Richard miró a Diane con vergüenza y confusión en los ojos. Tenía razón. Durante más de 20 años, había tratado a Clare como un objeto doméstico, algo fácil de reemplazar. Nunca le había importado su vida ni había sabido de las dificultades que había soportado. Ahora recordaba la mirada firme y serena de Clare mientras presentaba sus hallazgos a todos. En ese momento, se dio cuenta de lo poco que sabía realmente de la mujer que había cuidado discretamente de su familia durante todos esos años. La voz de Robert sonó grave y seria. Richard, esto no es un descuido menor. Casi perdimos el control de nuestra tecnología principal y nuestros datos internos. En un abrir y cerrar de ojos, esta empresa dejaría de existir. Richard asintió lentamente, con las palmas de las manos cubiertas de sudor frío. Nunca se había sentido tan impotente y asustado. Una abrumadora sensación de fracaso y pérdida de control lo invadió, haciéndolo sentir más débil que nunca en su vida. Volvió a mirar al dossier y el remordimiento le apretó el pecho al recordar la cruel broma que le había gastado a Clare la noche anterior. Le dolió darse cuenta de que su propia arrogancia ciega y sus prejuicios casi habían destruido todo lo que había construido. Richard se puso de pie, tratando de estabilizarse. Asumiré toda la responsabilidad por esto. Debo enmendarlo inmediatamente. ¿Cómo pretendes hacer eso? Diane preguntó con escepticismo en su tono. Richard levantó la cabeza. Por primera vez, sus ojos estaban libres de arrogancia y llenos de genuina resolución. Haré lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Me disculparé sinceramente con Clare delante de todos y me aseguraré de que reciba el reconocimiento y el respeto que merece por sus habilidades y contribuciones. Los miembros de la junta directiva miraron a Richard en un silencio atónito. Por primera vez, fueron testigos de la verdadera humildad del hombre conocido por su arrogancia. Pero Richard sabía que ya no se trataba de orgullo personal. Este era su deber hacia la empresa y sobre todo, hacia la mujer a la que había maltratado sin saberlo durante 2 décadas. Respiró profundamente, dejando atrás el pánico y la vergüenza que lo inundaban. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero esta era su oportunidad de escribir sus errores,
recuperar su propia integridad y restaurar la justicia para la mujer que había subestimado durante tanto tiempo. Richard permaneció en silencio frente a la pequeña puerta que conducía a la cocina, el refugio diario de Clare durante más de 2 décadas. Dudó, su mano temblaba mientras tocaba el frío pomo de la puerta. Una ola de inquietud mezclada con vergüenza presionó su pecho, pero sabía que no podía evitarlo por más tiempo. Tomando una respiración profunda, empujó suavemente la puerta para abrirla. Dentro, Clare estaba ordenando tranquilamente sus habituales herramientas de cocina. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de la pequeña ventana, proyectando un suave resplandor sobre su esbelta figura. Sin embargo, no podía ocultar las líneas cansadas en las esquinas de sus ojos, las huellas silenciosas de 20 años de sacrificio invisible que él nunca había notado. «Clare», dijo Richard en voz baja, con una voz repentinamente vacilante y desconocida, un marcado contraste con su arrogancia habitual. Clare se giró para mirarlo, con expresión tranquila pero distante, como si llevara mucho tiempo preparándose para este momento. «¿Qué ocurre, señor Hamilton?», preguntó, con un tono que ya no era la dulzura obediente a la que él estaba acostumbrado, sino claro y decidido. Richard sintió que se le encogía el corazón ante sus frías palabras. Avanzó un paso más en la habitación, con una vergüenza incómoda apretándole la garganta. «Quería hablar contigo, Clare. Te debo una disculpa». El rostro de Clare permaneció sereno. Dejó el paño de cocina sobre la encimera y lo miró fijamente, como si le mirara directamente al alma. «¿De qué se disculpa, señor Hamilton, ayer por la noche? ¿De estos últimos 20 años?» Richard se sobresaltó ante su pregunta directa como si hubiera despojado de todos sus pensamientos. Tragó saliva con dificultad, buscando palabras que le resultaran triviales ante una verdad tan cruda. «Por todo», admitió finalmente, con la voz temblorosa. «Siento haberte tratado tan mal. Por mi desprecio y negligencia durante todos estos años». Clare guardó silencio un momento, con la mirada fija en él. Luego habló en voz baja pero firme, cada palabra con peso. «Señor Hamilton, cuando entré por primera vez en esta casa hace 20 años, supe que solo era una criada. Lo que nunca imaginé fue que durante todos esos años de devoto servicio, nunca me verían como una persona real. Nunca me preguntó cómo me sentía ni cómo era mi vida. Nunca supo mi verdadero nombre, mi pasado ni el dolor que soporté simplemente por el color de mi piel». Richard bajó la cabeza, sintiéndose como si acabara de recibir una bofetada cruel. Las palabras de Clare eran un espejo que reflejaba su profundo egoísmo y su maldad. Su voz se quebró ligeramente al continuar, pero se mantuvo firme. «Cuidé de sus hijos como si fueran míos. Pero cuando crecieron, me trataron igual que usted, como si fuera invisible. Cuidé de su difunta esposa en su última batalla contra el cáncer. Sin embargo, nunca me preguntó si estaba cansado o dolido. Nunca me vio, señor Hamilton. Para ti, solo era una criada negra conveniente y reemplazable, indigna de respeto y preocupación». Richard cerró los ojos. Cada palabra de Clare le apuñalaba el corazón. Se sintió pequeño y despreciable ante su dolorosa verdad. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se llenaron de genuino remordimiento por primera vez en su vida. «Sé que quizá nunca me perdones, Clare», dijo en voz baja, «pero lamento de verdad mi insensibilidad y el trato injusto que recibí. No sé cómo compensar lo que hice, pero quiero que sepas lo mucho que lo lamento». Clare lo estudió durante un largo momento. Luego suspiró y su expresión se suavizó un poco, aunque todavía firme. «Una disculpa no es suficiente, señor Hamilton. Lo que espero es que reconsideres cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que son pequeños, marginados y personas de color como yo. No tienes idea de cuán profundamente me han herido tu racismo e indiferencia. Recuerde que toda persona merece respeto, sin importar quién sea, el color de su piel o el trabajo que realice». Richard asintió lentamente, sintiendo culpa en el corazón.
Te lo prometo, Clare, cambiaré. Me aseguraré de que esto no vuelva a suceder. No solo para ti, sino para cualquier persona de mi empresa o de mi familia. Clare se quedó en silencio por un momento más. Entonces ella asintió. Espero que realmente digas eso. No solo por mí, sino por ti mismo, por todos los que trabajan para ti y por el futuro de tu familia. Richard miró a Clare y por primera vez la vio verdaderamente. Fuerte, resistente y profundamente compasiva. Sabía que esta conversación había abierto un nuevo camino, una oportunidad de corregir los graves errores que había cometido durante 2 décadas. Exhaló, la gratitud y la esperanza se mezclaron en su pecho, comprendiendo que por fin estaba siguiendo el camino correcto, uno de genuino entendimiento, respeto y compasión. En el momento en que Clare terminó de hablar, un pesado silencio cayó sobre la pequeña cocina, tan pesado como las emociones que se hinchaban en sus corazones. Richard se quedó quieto, con la mirada fija en el suelo, como si buscara allí coraje para afrontar sus errores. Clare permaneció erguida, con la mirada fuerte pero compasiva, esperando la reacción del poderoso hombre que tenía delante. Finalmente, Richard respiró hondo y se estremeció, como si intentara sacudirse toda la vergüenza y el peso que lo aplastaban. Levantó lentamente la cabeza y miró a Clare a los ojos con una sinceridad sin precedentes. Clare, sé que las palabras no pueden borrar el dolor que te he causado. He sido desconsiderado y egoísta, pero no quiero detenerme en una disculpa. Quiero hacer algo verdaderamente significativo para compensar los años que has soportado. Clare frunció el ceño levemente, la sospecha se reflejó en su mirada, pero no dijo nada mientras escuchaba. Richard se acercó más y su voz era firme. Primero quiero cumplir la promesa que hice anoche. Completó esa traducción brillantemente, salvando a la empresa de una pérdida catastrófica. Entonces, el $500,000 que te prometí te lo transferiré de inmediato. Richard metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un cheque personal, destapó una costosa pluma fuente y escribió cuidadosamente la gran suma. Su mano temblaba de emoción y tensión mientras escribía. Sabía que ese dinero no podría compensar totalmente todo lo que Clare había sufrido, pero al menos era un comienzo, un acto de disculpa genuina en lugar de palabras vacías. Clare miró el cheque con los ojos muy abiertos y sorprendida. Ella negó con la cabeza ligeramente. Su voz era suave pero resuelta. Gracias, señor Hamilton. De verdad, pero no necesito esa cantidad de dinero. Lo que hice fue simplemente mi responsabilidad como alguien con respeto propio. Richard meneó la cabeza, con la mirada fija. Clare, esto no es caridad ni compasión. Es una pequeña medida del reconocimiento que mereces. Por favor, acéptelo como mi primer acto de restitución. Clare estudió a Richard en silencio durante un largo momento, evaluando la sinceridad detrás de sus palabras. Finalmente asintió y aceptó el cheque con manos ligeramente temblorosas. Sintió una mezcla de alivio y incomodidad ante ese gesto inesperado y decisivo de un hombre al que nunca había visto tan serio. Pero Richard no había terminado. Inhaló profundamente, su mirada más centrada y seria que nunca mientras continuaba. Sé que esto puede sorprenderte aún más, pero lo digo completamente en serio. Quiero que asumas un nuevo puesto dentro de la empresa, uno que realmente coincida con tus habilidades y experiencia. Clare jadeó, con asombro en sus ojos. ¿Un nuevo puesto? ¿Está usted seguro, señor Hamilton? Nunca he estado más seguro, respondió Richard con decisión y sin vacilar. Quiero que te desempeñes como líder senior en nuestra división internacional, supervisando directamente todos los contratos y proyectos críticos con socios extranjeros. Sé que eres la persona ideal para el puesto. Clare guardó silencio, con los ojos abiertos de asombro y el corazón acelerado por una mezcla de emoción y emoción profunda. Nunca imaginó que el hombre que la menospreció durante 20 años se presentaría ante ella y le ofrecería un puesto tan importante. Esta propuesta no solo era un reconocimiento a su experiencia, sino la disculpa más sincera de Richard,
prueba de que realmente reconocía su valía. Richard continuó con voz firme y sincera. Cometí un grave error al no reconocer tu valor y tu capacidad. Dejé que los prejuicios y el racismo nublaran mi juicio, pero te prometo que cambiaré. Y creo que con tu talento y dedicación, liderarás esta empresa más allá de lo que jamás haya imaginado. Clare permaneció en silencio, con las emociones arremolinándose en el pecho. Alegría, orgullo y un toque de incredulidad. Sabía que esta oferta podría cambiar su vida para siempre, llevándola de vuelta a un camino que creía haber abandonado. Al ver su vacilación, Richard añadió con suavidad: Entiendo que necesites tiempo para considerarlo, Clare. Está bien, pero quiero que sepas lo serio que hablo y lo mucho que espero que digas que sí. La empresa te necesita, y yo también. Clare respiró lenta y tranquilizadoramente, sintiendo el peso y la importancia de la decisión que tenía ante sí. Miró a Richard. La determinación y la fuerza interior brillaban con claridad en sus ojos. Consideraré seriamente su oferta, señor Hamilton, pero también necesito que me prometa una cosa. De ahora en adelante, esta empresa debe cambiar por completo. No debe haber más racismo ni prejuicios, ni siquiera en lo más mínimo. Richard asintió con firmeza, con voz resuelta y sincera. Tienes mi palabra, Clare. Haré todo lo posible para garantizarlo. A partir de hoy, nunca más soportarás la indiferencia ni la discriminación. Clare sostuvo la mirada de Richard, percibiendo la genuina sinceridad en sus palabras. Por primera vez en muchos años, sintió verdadero alivio y confianza, una fe inquebrantable en el futuro, en la justicia y en el poder transformador de la sinceridad y la compasión. La mirada de Clare se detuvo en el rostro de Richard, como si sopesara cada gramo de sinceridad escondida en sus poderosos rasgos. Respiró hondo, dándose cuenta de que esta era el momento para expresar las condiciones que había albergado durante años, condiciones que conocía con más claridad y firmeza que nunca. Aprecio la sinceridad de su oferta, señor Hamilton, dijo Clare lentamente, con tono cauteloso, pero inconfundiblemente claro. Pero no puedo aceptar sin ciertas garantías. Esto no solo es importante para mí, es esencial para toda la empresa. Richard asintió inmediatamente, comprendiendo que cualquier condición que Clare propusiera era razonable y necesaria. Adelante, Clare. Estoy listo para escuchar todas tus condiciones. Clare lo miró directamente a los ojos, su expresión más seria y aguda que nunca. Primero, necesito garantía absoluta de mi seguridad personal. No seré blanco de nadie, ni dentro ni fuera de la empresa, que pueda resentir su decisión, y mi verdadera identidad, Michelle Carter, debe permanecer completamente confidencial. Richard comprendió al instante la gravedad de su petición. Él conocía muy bien el poder de los prejuicios y los peligros que Clare había enfrentado en su pasado. Te prometo, Clare, que la empresa protegerá tu identidad y seguridad a toda costa. Solo haré públicas tus credenciales profesionales sin revelar nada sobre tu historial ni tu vida personal. Clare asintió con aprobación, pero insistió con voz firme. También necesito flexibilidad en mi horario de trabajo. Iré a la oficina cuando sea necesario, pero también debo tener la libertad de trabajar desde casa o donde considere oportuno. Richard no dudó. Es completamente razonable, Clare. Confío en tu capacidad para gestionar tu tiempo y tu carga de trabajo. Clare hizo una pausa, respirando hondo, como si se preparara para su condición final y más crítica, una que no solo la protegería, sino que sentaría las bases de un futuro mejor para todos en la empresa. Y, por último, el punto más importante, dijo, mirando a Richard a los ojos con firmeza. Debes comprometerte públicamente con una reforma cultural completa. Toda forma de discriminación racial, por pequeña que sea, debe ser erradicada. No toleraré ninguna broma ni insulto sobre el color de piel, la raza o la condición social, por parte de nadie en la empresa, especialmente de sus directivos. Richard guardó silencio. Durante un largo momento, absorbiendo por completo las palabras de Clare.
Reconoció que no era una simple petición. Era una exigencia innegociable si realmente quería enmendar el daño. La cultura discriminatoria no solo había sido su defecto personal, sino una enfermedad crónica que se había extendido silenciosamente por la organización durante años. Lo entiendo, Clare, dijo Richard finalmente, con voz solemne y sincera. Me comprometo a liderar una transformación desde los 2 primeros puestos hasta los últimos. Revisaremos y modificaremos todas las políticas y procedimientos para garantizar que no quede ningún rastro de discriminación. Lo anunciaré personalmente a toda la empresa y no toleraré ningún incumplimiento de esta promesa. Clare observó el rostro de Richard mientras hablaba. Ella vio genuina seriedad y sinceridad, pero aún así se sintió obligada a enfatizar una vez más. Señor Hamilton, debe comprender la importancia de esto. No es algo que se pueda solucionar con palabras vacías. Necesitará cambiar desde adentro. Desde cómo trata a los empleados hasta cómo la empresa valora a cada persona. Richard sostuvo su mirada, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus palabras como nunca antes. Él asintió con firmeza. El respeto y la determinación brillaban en sus ojos. Lo entiendo más claramente que nunca, Clare. Lo que prometo hoy no es solo un deber, sino una obligación personal y moral hacia usted y hacia cada empleado que ha sufrido injusticia aquí. Clare lo estudió en silencio por un momento y luego extendió su mano, símbolo de aprobación y colaboración. Richard dio un paso adelante y tomó su mano sinceramente. Ese apretón de manos marcó un profundo compromiso entre ellos. Acepto tus condiciones, Clare. No te decepcionaré, dijo Richard en voz baja, con una voz cargada de genuina emoción. Clare ofreció una pequeña y cálida sonrisa. La primera vez que su sonrisa transmitió una calidez y una esperanza tan claras. Espero que realmente cumpla su promesa, señor Hamilton. No solo por mí, sino por todos en esta empresa que merecen respeto y un reconocimiento justo. Richard asintió suavemente, plenamente consciente de que este era el punto de inflexión más importante de su vida, el momento en que realmente se convirtió en el hombre que siempre creyó ser y la oportunidad que le había brindado nadie más que Clare Thompson, la mujer a la que había subestimado tan desconsideradamente durante más de 20 años. El sincero compromiso de Richard rápidamente repercutió en toda la empresa como una ola de cambio, generando tanto esperanza como ansiedad. Pero no todos estaban contentos o preparados para aceptar un cambio tan radical. Bajo sonrisas forzadas, aparecieron miradas escépticas y cautelosas en los rincones ocultos de la organización. Desde el primer día que Clare entró en su nueva oficina en el departamento internacional, sintió el frío y la distancia de un grupo de directores veteranos encabezados por David Walker, el veterano director ejecutivo de Asuntos Exteriores, famoso por sus opiniones conservadoras y su apego a tradiciones obsoletas. David nunca había ocultado su oposición a las políticas de diversidad que Richard había anunciado públicamente. En la primera reunión interna de Clare como jefa de departamento, David la interrumpió repetidamente, utilizando deliberadamente una jerga compleja y haciendo preguntas directas para mostrar su evidente falta de cooperación. Aunque sus otros colegas permanecieron en silencio, sus miradas ansiosas y vacilantes decían mucho, como si esperaran que Clare tropezara ante ese obstáculo inicial. Pero Clare no se dejó intimidar fácilmente por tales provocaciones. Con su calma característica, respondió a las preguntas más difíciles de David con sorprendente profesionalismo y claridad, sin dejarle espacio para continuar con sus ataques. Cuando terminó la reunión, todos se quedaron atónitos al ver que incluso David se veía obligado a reconocer a regañadientes la experiencia superior de Clare, con el rostro todavía lleno de resentimiento. Pero la resistencia no terminó ahí. En los días que siguieron, Clare enfrentó obstáculos invisibles establecidos por los aliados más cercanos de David. Documentos críticos desaparecieron misteriosamente antes de reuniones importantes. La información que necesitaba para tomar decisiones se retrasó o se entregó de forma incompleta en el último minuto. Clare reconoció que no fue un accidente,
sino un plan deliberado para presionarla a abandonar un puesto que creían que no merecía. También circularon rumores ferozmente por toda la empresa, afirmando que Clare había sido designada solo por el favoritismo personal de Richard y no por sus propios méritos. Dijeron que la política de diversidad era una mera tapadera para un trato preferencial injusto y predijeron que fracasaría estrepitosamente. Clare era muy consciente de estos susurros, pero en lugar de dejarse llevar por la ira o la duda, eligió el silencio y vertió toda su energía en su trabajo. Armada con la resiliencia forjada por años de injusticia, Clare comenzó a demostrar su valor de la manera más concreta posible. En tan solo unas pocas semanas, Clare cerró con éxito varios contratos internacionales complejos que habían desafiado al departamento durante mucho tiempo. Aprovechó su profundo conocimiento cultural, sus habilidades lingüísticas y su experiencia en negociación para resolver conflictos de intereses y asegurar acuerdos que superaron ampliamente las expectativas de todos. Este éxito dividió a la empresa en dos bandos. Algunos empleados, especialmente los colegas más jóvenes y progresistas, se convencieron gradualmente de la competencia excepcional de Clare y comenzaron a tratarla con respeto genuino en lugar de aceptarla a regañadientes. Sin embargo, David y sus compinches se negaron a abandonar su plan de socavarla. Convocaron en secreto una pequeña reunión de directores superiores para planear ejercer aún más presión, con la esperanza de obligar a Clare a renunciar a su nuevo cargo. Pero sus planes no podían permanecer ocultos por mucho tiempo. Richard, ahora verdaderamente consciente de sus fracasos anteriores, había estado observando de cerca y era plenamente consciente de las minas internas. Una tarde, él personalmente acudió a la oficina de Clare. Su rostro era una mezcla de preocupación y enojo. Sé exactamente lo que David y algunos otros te han estado haciendo, Clare. Lamento profundamente y estoy indignado por sus acciones. Si lo desea, estoy dispuesto a despedir a cualquiera de los involucrados. Solo di la palabra. Clare le ofreció una sonrisa amable pero confiada. Señor Hamilton, agradezco su preocupación, pero no quiero que nadie sea despedido. Yo mismo les demostraré que se equivocaron al subestimarme. Al final, los resultados y el rendimiento hablarán más que cualquier rumor. Richard miró a Clare con creciente respeto y asintió en señal de acuerdo. Comprendió más claramente que nunca que esta mujer extraordinaria no solo era talentosa y fuerte, sino que poseía una dignidad poco común y la determinación suficiente para superar cualquier obstáculo o desafío. En las semanas siguientes, Clare continuó superando con firmeza todos los obstáculos. Ella no solo sobresalió en cada proyecto, sino que gradualmente cambió la actitud de aquellos que se habían opuesto a ella. Incluso David, aunque nunca lo admitió públicamente, se vio obligado a presenciar en silencio los innegables éxitos de Clare. Al final, Clare demostró a todos que merecía su posición y reconocimiento, no por favoritismo o trato especial, sino simplemente por la fuerza de su propia capacidad y carácter. En ese poderoso silencio, se convirtió en un símbolo viviente del cambio positivo y un testimonio del poder de superar los prejuicios y la injusticia a través de la competencia, el coraje y el corazón. Los sucesivos éxitos de Clare en el departamento internacional cambiaron gradualmente la atmósfera de la empresa. Aquellos que antes habían dudado y vacilado comenzaron a mostrarle respeto genuino, pero eso solo profundizó la envidia y la hostilidad entre aquellos que no estaban dispuestos a aceptar el cambio. Detrás de sonrisas corteses y elogios huecos, una oscura conspiración iba tomando forma silenciosa, esperando el momento de hundir a Clare en una amarga caída. A la cabeza de ese plan estaba nadie menos que Kevin Morgan, vicepresidente senior y una de las figuras más poderosas de la compañía. Astuto y ambicioso, Kevin también era conocido por su rígido conservadurismo y sus prejuicios raciales silenciosamente arraigados. La idea de que Clare, una mujer negra del nivel más bajo de la jerarquía de la empresa según su opinión, ejerciera una autoridad igual a la suya era intolerable. Una noche, Kevin convocó en secreto a un puñado de aliados de confianza a una sala de conferencias privada en el último piso del edificio Hamilton.
La tenue luz proyectaba sombras frías y calculadoras sobre los rostros de estos hombres poderosos, creando una atmósfera de tensión y siniestra. Sentado a la cabecera de la mesa, Kevin miró a sus colegas con ojos de acero y habló en tono grave. No podemos permitir que alguien como Clare Thompson continúe liderando el departamento internacional. Los cambios que está implementando no solo están inquietando a la empresa, amenazan directamente nuestros intereses. Si no la eliminamos pronto, seremos nosotros quienes perderemos el control. Un director, Michael Donovan, jefe de finanzas, dudó antes de hablar. Pero Clare ha estado haciendo un excelente trabajo. Si actuamos abiertamente contra ella, Richard no permitirá que nos salgamos con la nuestra. La sonrisa de Kevin era gélida y su mirada más aguda que nunca. No necesitamos una confrontación abierta. Tengo un plan mucho más discreto y efectivo. Solo un gran error, suficiente para quebrantar la confianza de la compañía en ella, y el propio Richard no podrá protegerla. Se hizo un silencio mientras miradas escépticas y curiosas se dirigían hacia Kevin. Lentamente, sacó un grueso expediente, lo colocó sobre la mesa y describió su plan paso a paso. Sabotearían un próximo contrato crucial con Sentinel por un valor de más de $100 millones. Al alterar sutilmente documentos clave en el último minuto, introduciendo cláusulas desfavorables que Clare no detectaría a tiempo, crearían una pérdida financiera tan severa que toda la culpa recaería sobre ella. Kevin hizo una pausa y una sonrisa maliciosa curvó sus labios. Nos aseguraremos de que cada pieza de evidencia apunte directamente a Clare. Entonces Richard y la junta directiva no tendrán otra opción que declararla no apta para el puesto, o quizás incluso devolverla a su antiguo rol. Alrededor de la mesa, algunos directores asintieron en silencio. Otros intercambiaron miradas de satisfacción y la oscura trama se puso en marcha. A cada miembro del grupo de Kevin se le asignó manipular la documentación interna y los sistemas de datos para crear el gran error que Clare descubriría demasiado tarde para corregirlo. Lo que no anticiparon, sin embargo, fue que Clare no era un blanco fácil. Años de soportar en silencio la injusticia habían agudizado su agudo sentido para detectar la más mínima irregularidad. En el momento en que unos documentos críticos desaparecieron misteriosamente y luego reaparecieron con alteraciones sospechosas, Clare supo que algo andaba terriblemente mal. Sin dudarlo, comenzó silenciosamente una auditoría exhaustiva, rastreando cada pequeño cambio en los sistemas internos de la empresa. Descubrió registros de acceso no autorizado de computadoras del Departamento de Finanzas e incluso de la propia oficina de Kevin. Al darse cuenta de la gravedad de la conspiración, Clare recopiló discretamente todas las pruebas necesarias y decidió enfrentar directamente a Kevin y a sus co-conspiradores. Una tarde, entró sin avisar a la oficina de Kevin. Parpadeó sorprendido, pero rápidamente lo disimuló con su habitual compostura fría. «Clare, ¿qué puedo hacer por ti?» Clare lo miró a los ojos con una resolución inquebrantable. «Creo que sabe exactamente por qué estoy aquí, señor Morgan. Soy consciente del complot que usted y varios otros han orquestado para destruir mi reputación y mi carrera». Kevin fingió indiferencia, con una sonrisa burlona en sus labios. «Clare, estás imaginando cosas. No tienes ninguna prueba que respalde esas acusaciones tan infundadas». La sonrisa de Clare se volvió aguda mientras con calma colocaba un grueso expediente sobre su escritorio. «Aquí está toda la evidencia de su interferencia intencional, alterando documentos internos para diseñar un error catastrófico en el contrato de Sentinel. Tengo suficiente información para demostrar que usted y sus aliados están detrás de esto». El rostro de Kevin palideció y un pánico genuino se reflejó en sus ojos mientras asimilaba la prueba innegable que tenía delante. Clare continuó, con voz firme y resuelta. «Ya he soportado bastantes de estos trucos sucios, señor Morgan. No permitiré que destruyas mi carrera y mi reputación otra vez». Kevin se quedó en silencio, experimentando por primera vez toda la fuerza de la indomable resolución de la mujer que había subestimado durante tanto tiempo. Clare salió de su oficina con una determinación inquebrantable,
sabiendo que esta batalla aún no había terminado, pero también que acababa de obtener una victoria crucial, el triunfo de la verdad sobre la oscuridad y la victoria de la dignidad sobre una vil conspiración. En el momento en que la puerta de la oficina de Kevin se cerró detrás de ella, Clare comprendió que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La mirada aguda y furiosa de Kevin cuando ella se iba aún ardía en su mente, un recordatorio de que él no se rendiría fácilmente. Pero esta vez, Clare estaba lista. Ella sabía que la justicia no llega sola. Hay que ganarla con valentía, inteligencia y perseverancia incansable. Durante los siguientes días, Clare fue contactando discretamente a un puñado de colegas honestos y confiables. Una de ellas fue Sarah Michei, jefa de recursos humanos, que durante mucho tiempo se había opuesto al racismo latente dentro de la empresa. Tan pronto como Clare compartió la evidencia que había reunido, Sarah prometió todo su apoyo. Al mismo tiempo, Clare solicitó la ayuda de Jonathan Reed, su viejo amigo, quien la había ayudado con la traducción técnica. Jonathan aceptó revisar los registros del sistema y los historiales de archivos para buscar cualquier rastro de manipulación. Con su ayuda, Clare montó rápidamente a Rock. Prueba técnica sólida que demuestra que Kevin y sus co-conspiradores habían manipulado y alterado documentos internos para crear una grave crisis en la empresa. Una semana después, Clare decidió que era el momento de tomar medidas decisivas. Ella le pidió a Richard que convocara una reunión de emergencia de todos los altos líderes para exponer la verdad. Una vez que Richard se enteró del alcance total de la conspiración, inmediatamente aceptó y prometió su apoyo incondicional. Esa mañana, la tensión en la gran sala de conferencias era palpable. Todos los directores y altos directivos estaban presentes. Sus ojos oscilaban entre la curiosidad y la preocupación mientras Clare tomaba su lugar al frente. Kevin estaba sentado en un rincón, su expresión era gélida, pero sus ojos delataban preocupación. Richard se puso de pie y habló con voz solemne y autoritaria. La reunión de emergencia de hoy es para abordar un asunto grave relacionado con nuestro próximo contrato internacional con Sentinel. Clare Thompson ha descubierto un complot interno de sabotaje y creo que todos merecen conocer los hechos. Le hizo un gesto de ánimo a Clare. Clare Rose se acercó a la pantalla gigante y comenzó su presentación con serena confianza. Buenos días a todos. No estoy aquí para hablar de mí, sino para defender la justicia y la integridad que consideramos valores fundamentales de la empresa. Durante las últimas semanas, he descubierto un peligroso plan diseñado para arruinar mi reputación y causar un daño significativo a la empresa. Clare mostró metódicamente cada prueba: registros de acceso no autorizado a computadoras, archivos de documentos alterados deliberadamente y conversaciones grabadas en secreto. Cada elemento era claro, irrefutable e implicaba directamente a Kevin Morgan y a su círculo íntimo. El rostro de Kevin palideció. Un sudor frío le corría por la frente y le temblaban las manos bajo la mesa mientras la evidencia aparecía en la pantalla. Se puso de pie de un salto, intentando interrumpir a Clare con la voz temblorosa por la rabia. Todo esto son calumnias inventadas. Está intentando destruirme para encubrir su propia incompetencia, señorita Thompson. Pero Clare permaneció inquebrantable, sosteniendo su mirada con férrea resolución. Señor Morgan, cada pieza de evidencia ha sido verificada por expertos técnicos independientes. No puede negar que usted y sus asociados manipularon intencionalmente documentos cruciales para causar daños graves y culparme a mí. Un profundo silencio cayó mientras todas las miradas se volvían hacia Kevin, esperando su respuesta. No tenía nada más que decir. Él sabía, tan bien como cualquiera, que ninguna excusa podría resistir una prueba tan definitivamente documentada. Richard se levantó una vez más, su tono grave y decidido. Kevin Morgan, estoy profundamente decepcionado e indignado por esta traición. No solo ha atacado a un colega valioso, sino que también ha puesto en peligro los intereses y la reputación de la empresa. A la luz de esta evidencia incontrovertible,
Por la presente doy por terminado su empleo con efecto inmediato y emprenderé todas las acciones legales necesarias. Kevin se quedó congelado, con el rostro pálido. Salió de la habitación sin decir palabra. El pesado silencio de los atónitos espectadores marcó su partida. Dirigiéndose a los líderes reunidos, la voz de Richard rebosaba de genuina emoción. Los acontecimientos de hoy son una dura llamada de atención, no solo para mí sino para toda esta organización. No podemos tolerar ninguna forma de racismo ni abuso de poder. Ahora es el momento de cambiar la forma en que nos tratamos unos a otros, para construir un lugar de trabajo que sea justo y respetuoso para todos, independientemente de su raza u origen. La sala llena de directores y gerentes asintió en solemne acuerdo, sus ojos llenos de respeto y admiración por Clare. Ella dio una pequeña sonrisa aliviada y su corazón se llenó de orgullo. Esta victoria no fue meramente personal. Fue un triunfo de la dignidad, la justicia y la verdad sobre los prejuicios y las conspiraciones oscuras. Ha pasado un año desde aquella dramática reunión, pero el recuerdo de la justicia impartida sigue vívido en la mente de todos los empleados de Hamilton Technologies. Se han implementado cambios profundos y radicales que han infundido nueva energía a toda la empresa. El ambiente en cada oficina, en cada sala de conferencias y en cada intercambio de miradas es más abierto, sincero y cálido que nunca. Clare Thompson ha sido ascendida oficialmente a directora senior y será la encargada de supervisar tanto la división internacional como la cultura corporativa. Su papel se extiende más allá de contratos ambiciosos y proyectos globales. Incluye supervisar, promover y fomentar una cultura de igualdad, diversidad y respeto en toda la organización. Las audaces políticas que introdujo Clare, respaldadas inequívocamente por Richard, han transformado por completo el panorama de la empresa. Ahora cada empleado, independientemente de su raza, género, origen o puesto de trabajo, es evaluado de manera justa en función de sus capacidades y carácter. La transparencia y la equidad se han convertido en principios fundamentales en cada decisión de la empresa, sin dejar espacio a prejuicios ni discriminación. Richard Hamilton, que en el pasado albergaba prejuicios profundamente arraigados, también ha experimentado una transformación completa. Sus errores pasados le enseñaron el alcance total de sus responsabilidades, no solo hacia Clare, sino hacia todos los empleados. En el primer aniversario de esa reunión crucial, Richard decidió convocar una asamblea de toda la empresa para anunciar cambios clave y disculparse públicamente con todo el personal que había sufrido injusticia o racismo bajo su liderazgo en la cultura empresarial anterior. Ese día, la gran sala de conferencias estaba abarrotada y cada rostro reflejaba esperanza y creencia en los cambios positivos que estaban en marcha. De pie en el podio, la voz de Richard temblaba de emoción, pero resonaba con sinceridad. Me equivoqué y lo sé, comenzó. Hoy, frente a todos ustedes, quiero ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas a Clare Thompson, la mujer extraordinaria que me enseñó la lección más importante de mi vida. También me disculpé con todos los empleados de color de esta empresa que sufrieron injusticias y prejuicios por mi culpa y por la cultura que una vez tuvimos. Hizo una pausa y luego continuó con determinación. De hoy en adelante, Hamilton Technology se compromete a construir un lugar de trabajo completamente justo, transparente y libre de discriminación. Se brindarán todas las oportunidades a todos los empleados de manera equitativa. Prometo defender y promover esta cultura con vigor y sin concesiones. Un aplauso atronador llenó la sala, y los rostros emocionados se volvieron hacia Clare, quien estaba sentada en la primera fila, ofreciendo una sonrisa humilde pero orgullosa. Este era el momento que siempre había soñado, pero que nunca se atrevió a creer que pudiera suceder. Un momento en el que se hizo justicia, se honró la verdad y se afirmó inequívocamente la dignidad humana. Inmediatamente después de la reunión, Clare regresó a su nueva oficina, una suite luminosa y espaciosa en el último piso del edificio, antes reservada solo para los ejecutivos más poderosos como Richard o Kevin. En su escritorio había una pequeña pero significativa placa con el nombre de Clare Thompson,
directora senior de Relaciones Internacionales y Cultura Corporativa. Clare tomó la placa lentamente, con la emoción fluyendo por su interior. Era más que un título. Era la resurrección de su honor personal, un testimonio de su perseverancia, coraje y lucha inquebrantable contra la injusticia y los prejuicios. Miró por la ventana al vasto cielo, bañado de luz y promesa. Recordó sus primeros días, entrando en la finca Hamilton como una ama de llaves invisible, soportando el desprecio y la fría indiferencia. Recordó cada paso que la había llevado a través de prejuicios y oscuras intrigas para llegar a este momento. De pie en la alta dirección con orgullo legítimo y dignidad inquebrantable. Un suave golpe sonó en la puerta. Richard entró con una sonrisa genuina, sosteniendo una taza de café que le había preparado. «Solo quería agradecerte de nuevo, Clare», dijo, entregándole el café. «Lo que has hecho no solo ha salvado a esta empresa, sino que me ha salvado de mí misma». Clare le devolvió la sonrisa, aceptando el café con gratitud. «Gracias, señor Hamilton». Su sinceridad y determinación para cambiar me dieron la esperanza de que cualquiera puede mejorar. Richard asintió, con la mirada fija en la placa con su nombre. «Sé lo lejos que has llegado. Ven aquí. Espero que de ahora en adelante nunca dudes de tu valía ni de tu fuerza». Cuando Richard se fue, Clare volvió a mirar su placa con un nombre, profundamente conmovida. La colocó en el lugar más destacado de su escritorio, una poderosa afirmación de la justicia, la igualdad y el respeto por sí misma en los que siempre había creído. Afuera, el sol brillante iluminaba el cielo, una promesa de un futuro esperanzador. Un futuro donde la dignidad humana siempre se defienda, donde la justicia y la verdad triunfen sobre los prejuicios y la injusticia. En ese futuro, Clare Thompson siempre será un símbolo viviente de resiliencia, el poder de uno mismo, el respeto y una creencia inquebrantable en el verdadero valor de cada persona. La trayectoria de Clare Thompson nos recuerda la increíble fuerza de la perseverancia, el coraje y la fe en la justicia. A veces, aquellos que son más ignorados y maltratados son los mismos capaces de cambiar el mundo que los rodea simplemente con su valentía y su firme respeto por sí mismos. ¿Qué opinas de las acciones de Clare en esta historia? Si estuvieras en su lugar, ¿cómo habrías enfrentado estos desafíos? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides, dale me gusta al video, comparte esta conmovedora historia con tus amigos y familiares, y suscríbete al canal para más historias inspiradoras y profundas próximamente. Gracias por acompañarnos.